Hola, hola, mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, rebosante de buena vibra y novedades interesantes, porque adivinaron, precisamente de eso vamos a charlar hoy. Como pudieron leer en el título, hoy vamos a zambullirnos de lleno en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha dejado a muchísimos fans completamente atónitos. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos mismos, los protagonistas de Senkalkapm, la serie que nos robó el corazón, nos hizo suspirar y nos hizo creer en el amor verdadero, bueno, por lo menos en la pantalla. ¡Ay, eso Seda y Serkan! Antes de que empecemos a destapar todo el chismecito jugoso, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí y se unen a esta familia, que se suscriban al canal, es gratis y te mantiene al día con todo lo que pasa. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, porque siempre estoy trayéndoles lo último en noticias del mundo del espectáculo, tendencias de belleza para que luzcan fabulosas, tips de viajes para que se animen a explorar el mundo, y un montón de cosas más que sé que les van a encantar. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el tema de hoy. Su apoyo significa el mundo, el universo y más allá para mí. Me hacen sentir que todo este esfuerzo vale la pena. Ahora sí, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, vamos al grano. La noticia que ha estado corriendo como la pólvora, incendiando las redes sociales y los foros de chismes desde el 12 de mayo de 2025, y sí, ya estamos viviendo en el futuro, mis amores. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Es algo que nadie, absolutamente nadie, en sus más locos sueños, se esperaba. Después de su comentada y sentida ruptura hace ya bastante tiempo, un quiebre que nos dolió a todos como si fuera el nuestro, y después de que ambos siguieran caminos separados, tanto en el amor, buscando nuevos horizontes sentimentales, como en sus carreras profesionales, explorando nuevos proyectos y desafíos, parece que, redoble de tambores, por favor, que esto amerita toda la pompa y circunstancia. Hande y Kerem han reconciliado. Han vuelto a estar juntos. Sí, lo sé, un shock total, un terremoto emocional. Yo misma tuve que leer la noticia varias veces, como unas 15 para creérmelo. Revisé las fuentes, las confirmé, busqué otras más, no podía ser cierto. Pero al parecer, después de años de silencio, de miradas esquivas y de supuestos rumores de mala onda, de supuestas rencillas y resentimientos entre ellos, el destino, esa fuerza misteriosa e incontrolable que a veces nos sorprende, o quizás un buen guionista con planes maquiavélicos, los ha vuelto a unir. Y qué mejor historia que la de un reencuentro amoroso. Ahora bien, ¿cómo pasó esto? ¿De qué manera milagrosa se obró este reencuentro? ¿Qué llevó a Hande y Kerem a dejar atrás sus diferencias, a perdonar los errores del pasado y a darse una segunda, gloriosa oportunidad? Esa es la pregunta del millón, el misterio que todos queremos resolver, y créanme, tengo algunas teorías elaboradas, algunas hipótesis interesantes y mucha información jugosísima para compartir con ustedes. Prepárense para un buen festín de chismes. Según fuentes ultra secretas, informantes de primer nivel y allegados a la pareja que, por supuesto, prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, todo comenzó hace unos meses, durante un evento benéfico de altísima alcurnia en Estambul. Ambos asistieron al mismo evento, organizado por una fundación que apoya a niños con enfermedades raras, una causa noble y conmovedora que les tocó el corazón a ambos. Al parecer, aunque al principio se mantuvieron a una distancia prudencial, evitando cruzarse como si fueran polos opuestos, la causa noble que los unía, la empatía hacia esos niños valientes y la necesidad de ayudar, los llevó a intercambiar algunas palabras. Palabras que lo cambiarían todo. Estas palabras, según cuentan mis fuentes más confiables, fueron suficientes para romper el hielo que se había formado durante todos estos años, para disipar la tensión acumulada y para recordarles a ambos la conexión tan especial, tan única, que compartieron durante el rodaje de Senkalkapm. Recordemos que no solo fueron compañeros de trabajo, sino que también fueron una pareja muy querida, adorada y casi venerada por el público, que admiraba su química innegable, su complicidad evidente y la manera en que se complementaban tanto dentro como fuera de la pantalla. Esa química no se crea de la nada. Después de ese encuentro casual, fortuito y lleno de tensión contenida, Hande y Kerem comenzaron a enviarse mensajes de texto, al principio tímidos y cautelosos y luego, cada vez más frecuentes y personales. También empezaron a hablar por teléfono,
retomando conversaciones inconclusas y compartiendo sus vidas actuales. Al parecer, ambos sentían la necesidad imperiosa de aclarar algunas cosas del pasado, de cerrar viejas heridas y de entender que había salido mal en su relación. La necesidad de sanar y perdonar. Necesitaban cerrar heridas profundas, cicatrizar traumas del pasado y entender si había algo que rescatar, una llama que aún pudiera reavivarse, declaró una fuente anónima a un importante medio de comunicación turco. Un medio que siempre está en el ojo del huracán y que tiene contactos en todas partes. Ambos habían madurado muchísimo en los últimos años, habían aprendido de sus errores y estaban dispuestos a escuchar al otro sin juicios ni rencores, con el corazón abierto y la mente receptiva. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, mis amores. Según mis investigaciones exhaustivas y mis indagaciones incansables, después de varias semanas de conversaciones virtuales, de mensajes de texto llenos de emojis y de llamadas telefónicas maratónicas, Hande y Kerem decidieron dar el siguiente paso y tener una cita en secreto. Sí, una cita secreta, clandestina, casi como una misión de espionaje. Se reunieron en un pequeño café con encanto en el bohemio barrio de Bebek, a orillas del majestuoso Bósforo, lejos de las miradas curiosas de los paparazzi, esos fotógrafos incansables que siempre están al acecho. Tenían que ser discretos. En esa cita, según me contaron mis confidentes, hablaron durante horas, recordando momentos felices, riendo juntos como si el tiempo no hubiera pasado, y por supuesto, discutiendo los errores que habían cometido en el pasado, analizando qué los había llevado a la ruptura. Al parecer, ambos reconocieron que habían sido demasiado jóvenes e impulsivos cuando terminaron su relación, que no habían sabido manejar la presión mediática, las expectativas del público y la fama repentina. La juventud a veces nos juega malas pasadas. Ambos se dieron cuenta de que se habían precipitado al terminar la relación, que habían actuado sin pensar en las consecuencias, reveló otra fuente cercana a la pareja, otra garganta profunda que confía en mí. La fama desmedida, el éxito abrumador y la atención constante de los medios los habían sobrepasado, y no supieron cómo lidiar con ello. Pero ahora, con más experiencia, con una madurez adquirida a base de golpes y con una perspectiva diferente, se sienten preparados para intentarlo de nuevo. Pero, ojo, esta no es la única versión de la historia, mis amores. En este mundo del espectáculo, nada es blanco o negro, siempre hay matices y segundas intenciones. Algunos medios de comunicación turcos, más cínicos y desconfiados, aseguran que la reconciliación de Hande y Kerem tiene más que ver con un proyecto profesional lucrativo que con un renacer del amor verdadero. A veces el dinero lo puede todo. Según esta teoría, una importante productora de televisión turca, con mucho poder y contactos, está planeando realizar una secuela de Senkalkapm, la serie que los catapultó a la fama mundial, y quiere contar con Hande y Kerem como protagonistas indiscutibles. Al parecer, la productora habría contactado a ambos actores por separado y les habría ofrecido una suma millonaria, una cantidad obscena de dinero, para que volvieran a interpretar a Eda y Serkan, esos personajes que tanto amamos. Una oferta que es difícil de rechazar. La productora sabe que el público está deseando ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, que los fans sueñan con una segunda temporada de Senkalkapm, afirmó un experto en televisión turca, un analista de ratings y tendencias. Y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para que eso suceda. Incluso si eso significa pagarles una fortuna, convencerlos de que dejen atrás sus diferencias y ponerlos a trabajar juntos de nuevo. En este sentido, algunos creen que la reconciliación de Hande y Kerem es simplemente una estrategia de marketing, un truco publicitario para promocionar la secuela de Senkalkapm y generar expectativa entre el público. Según esta teoría conspirativa, ambos actores estarían fingiendo una reconciliación, actuando como si estuvieran enamorados de nuevo, para atraer la atención de los medios y aumentar el interés del público en la serie. Todo sea por el rating. Es muy posible que Hande y Kerem estén actuando, que estén interpretando un papel para beneficio propio, afirmó un periodista de espectáculos turco, un reportero con olfato para las noticias falsas y los montajes. Ambos son muy inteligentes, astutos y saben cómo manejar su imagen pública. Y una reconciliación amorosa es la mejor manera de atraer la atención de los medios y de los fans, de generar titulares y de convertirse en la noticia del momento. Ahora bien, ¿cuál de estas teorías es la verdadera? Hande y Kerem se han reconciliado por amor, dejándose llevar por la pasión y el deseo, o simplemente están colaborando en un proyecto profesional, pensando en el dinero y la fama. Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder,
un misterio que quizás nunca resolvamos por completo. El tiempo dirá la verdad. Lo que sí es cierto, innegable e irrefutable es que la noticia de su reconciliación, sea cual sea el motivo, ha generado un gran revuelo, una verdadera histeria colectiva en las redes sociales. Los fans de Sen-Cal-Cap han inundado las plataformas con mensajes de alegría, de esperanza, de ilusión y de buenos deseos, expresando su ferviente deseo de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. El fandom está en éxtasis. Hashtags como ¡Hande y Kerem juntos de nuevo, ¡Ed ser para siempre, ¡Senalcamsequel y ¡El amor venció se han convertido en trending topics a nivel mundial, demostrando el gran impacto, la enorme influencia y la popularidad arrolladora que la pareja sigue teniendo en el público. Son un fenómeno global. Pero no todo han sido felicitaciones, rosas y buenos deseos, mis amores. Algunos fans más cautelosos, desconfiados y quizás un poco resentidos, se han mostrado escépticos ante la noticia, recordando la dolorosa ruptura de la pareja, la tristeza que nos invadió a todos y expresando su temor a que la reconciliación no funcione, a que vuelvan a romperles el corazón. El miedo a sufrir es comprensible. No quiero ilusionarme en vano, no quiero hacerme falsas expectativas, escribió una fan en Twitter con el corazón en la mano. Me encantaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos, que su amor renaciera como el ave fénix, pero tengo miedo de que vuelvan a romperme el corazón, de que la historia se repita. Y es que después de todo, las relaciones amorosas son complicadas, impredecibles y llenas de altibajos, y más aún cuando están expuestas al escrutinio público, a la crítica despiadada y a las expectativas desmesuradas. Nadie puede garantizar, ni siquiera ellos mismos, que Hande y Kerem logren superar los obstáculos que los separaron en el pasado y construir una relación sólida, duradera y llena de amor verdadero. Pero como dice el sabio refrán, la esperanza es lo último que se pierde, y yo, como muchos de ustedes, sigo creyendo en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Deseo de todo corazón que Hande y Kerem encuentren la felicidad juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. Que el amor los guíe. Lo que sí les puedo asegurar, mis amores, es que estaré siguiendo de cerca esta historia, investigando cada detalle, analizando cada movimiento y les mantendré informados de todas las novedades, de todos los chismes y de todos los secretos que rodean a esta pareja. Así que no se despeguen del canal, manténganse conectados y suscríbanse si aún no lo han hecho, porque les prometo que tendremos muchas más noticias sobre Hande y Kerem en el futuro. La telenovela continúa. Y hablando del futuro, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem se han reconciliado por amor por un flechazo del destino, o que simplemente están colaborando en un proyecto profesional, pensando en los beneficios económicos? ¿Les gustaría ver una secuela de Sen-Cal-Cap, con Eda y Serkan viviendo nuevas aventuras? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Me encanta leer sus mensajes, interactuar con ustedes y saber qué piensan de todo esto. Y ahora, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la impactante noticia de la reconciliación, o posible reconciliación, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Hemos explorado las diferentes teorías que circulan en torno a esta noticia, desde un renacer del amor, un reencuentro mágico y predestinado, hasta una estrategia de marketing para promocionar una posible secuela de Sen-Cal-Cap, una jugada maestra para atraer al público. También hemos visto el impacto que esta noticia ha tenido en las redes sociales, las diferentes reacciones de los fans y la histeria colectiva que ha generado. En definitiva, un tema que sigue generando muchísima conversación, que está en boca de todos y que promete dar mucho más que hablar. Muchísimas gracias, mis amores, por acompañarme en este vídeo, por dedicarme su tiempo y por formar parte de esta comunidad maravillosa. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de toda la información y el chisme jugoso que les he traído hoy. Lo hago con mucho cariño para ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y que le den like a este vídeo si les ha gustado. Su apoyo significa el mundo, el universo y más allá para mí. Gracias por estar ahí siempre. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo contándome qué opinan de todo esto, compartiendo sus teorías y expresando sus deseos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem tienen futuro juntos, que su amor es verdadero y duradero?
¿Les gustaría verlos de nuevo en la pantalla, interpretando a Eda y Serkan una vez más? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo y con todos aquellos que son fans de Senkalkapm y de Hande y Kerem. Seguro que les encantará enterarse de esta noticia, formar parte de la conversación y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y les deseo un día maravilloso, lleno de alegría, de amor y de buenas noticias. Hasta la próxima. Chao, chao.